Saludos y besos en el escape peludo para José Antonio hasta Palenque, Chiapas, Invictos hasta Nebraska, Leonardo Rodríguez, Rigoberto Herrera hasta LA, José Escobedo, Omar Tenorio, Brandon Mateo hasta Tizapán de Zaragoza, no te vayas a subir a la combi bro, Luis Salazar hasta Leondres, Guanajuato, Epigmenio Sánchez hasta Jalapita, Veracruz, José Manuel hasta Michoacán, Ángel Fabián hasta León, Guanajuato, Diego quién sabe qué y a Miki Peralta hasta Ciudad Lago. A todos ustedes y a toda la banda expulsada, ya es octubre de pelos, palos encebados, arañas aplastadas y de reventarle el ojo de pollo a la bruja. A pesar de que el fútbol profesional no es un deporte de alto y latente riesgo como el fútbol americano, el rugby, el boxeo, la lucha libre y las artes marciales mixtas, siempre existe una pequeña probabilidad de que un mal golpe, una entrada cañera o incluso, a veces tras dar un mal paso, se puede originar una lesión que margine a un futbolista profesional de su carrera y de la forma en la que lleva el sustento a casa. El problema de una lesión severa es que se dan casos en los que el cuerpo ya no queda bien, nunca vuelve a ser el mismo, pues deja de funcionar como un deportista de alto rendimiento lo requiere, pues este es su arma de trabajo. También se da el caso de los jugadores que tras una lesión pueden regresar físicamente pero nunca retoman su nivel, porque los invade el miedo o pierden la confianza. Realmente ya no es lo mismo. Raúl Alonso Jiménez, quien a pesar de no haber tenido una historia de romance pleno con el fútbol europeo, hoy lucha por una segunda resurrección, ya que después de haberse consolidado como un ídolo en Cuapa, de haberle salvado el pellejo a la selección mexicana previo a Brasil 2014 y de haberse levantado de entre las cenizas colchoneras, hoy vuelve a luchar contra las adversidades y poco a poco retoma su lugar. Sin embargo, existe un patrón en su camino que explica cómo es que después de un bache o un mal momento, regresan las estelas de verdadera gloria. Prepárate, porque este video lo amarás aunque no seas fan de Raúl Jiménez. Es por eso que hoy te presento la brutal resurrección de Raúl Jiménez. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Raúl Alonso Jiménez es uno de los ídolos más grandes que ha tenido el pueblo de Tepeji del Río en el estado de Hidalgo. Por un lado, el ambiente familiar y su contexto social favorecieron que el ídolo águila pudiera entrar en contacto con el fútbol a fondo desde temprana edad, ya que su padre, con el ejemplo e influencia, se encargó de hacer que su hijo fuera un pambolero apasionado. Para un niño es muy importante la conexión con la figura paterna y el fútbol es un deporte que tiene lazos de una forma especial. Para Raúl, ver los partidos con su padre, acompañarlo a sus juegos y que lo haya inscrito desde chiquito a un equipo de fútbol, fortaleció el cariño que hasta la fecha se mantiene. Y por otro lado, se fue alimentando una pasión que el Lobo de Tepeji desarrolló por el fútbol. Estos dos factores fueron determinantes para que más allá de que se formara un gusto y pasión por este deporte, también se instalara en la mente de un niño una meta que siempre estuvo presente y que es posible que sea lo que lo ha sacado a flote en los momentos más difíciles de su vida. Una de las anécdotas más recurrentes de su infancia se dio en el momento en el cual su padre lo llevó al Museo Santiago Bernabéu y Raúl, tras contemplar unas fotografías del Pentapichichi, sintió algo diferente, algo que en su interior estalló y a partir de ese momento se trazó la meta de llegar al profesionalismo y ganarse la papa metiendo goles. En esa ocasión le dijo a su padre que de grande iba a ser tan buen jugador como Ego Sánchez. Raúl Jiménez formó parte de una filial del Cruz Azul en 1996 y tenía por ídolo al grandote de Cerro Azul. Vale la pena destacar que más allá de las rivalidades y del mame que esto pueda generar, el hecho de que su infancia haya transcurrido en Tepeji es importante, porque si hubiera crecido en el entonces Distrito Federal, no hubiera llegado a la máquina. No hubiera tenido ese ídolo y quizá las cosas no se hubieran acomodado para que pudiera ir escalando poco a poco en el nido. Un cambio de residencia llevó a la familia Jiménez a la capital del país, ya que su madre había obtenido el trabajo de sobrecargo, por lo que su mudanza a la Ciudad de México fue inevitable. Hay que mencionarlo, Raúl nunca fue un futbolista que tuviera carencias económicas, y eso le facilitó más su llegada a un equipo como el América,
Su carrera con las Águilas siempre estuvo ligada al triunfo, ya que en fuerzas inferiores consiguió un tricampeonato en la categoría sub-20. Con esa inercia ganadora de triunfos y demostrando un nivel personal bastante aceptable, con eso bastó para que Alfredo Tena le diera una oportunidad en la fecha 12 de la Apertura 2011. De esta manera se dio su debut contra el entonces Monarcas Morelia y jugó 46 minutos portando el número 47. Para el Clausura 2012 empezó a agarrar más confianza, pues era un cambio recurrente y se estrenó hasta marzo marcándole un pepino a los Xolos de Tijuana. El reflector que se le dio fue el de un jugador de recambio en Cuapa. Lo llevaron a la selección olímpica siendo una sorpresa porque para muchos el boleto era para Alan Pulido. Jiménez tomó mayor protagonismo luego de la medalla de oro conseguida en Londres. De regreso al nido y con la salida de Matías Buoso, el Lobo de Tepeji tomó la camiseta número 9 y se convirtió en un ídolo al hacer la dupla letal con Benítez. A pesar de que el Chucho era el bueno, en ocasiones era eclipsado por la presencia en el área de este sujeto, por la contundencia y por el gran fútbol que el joven Jiménez mostró desde sus primeros partidos con el América. Quien nunca se achicó, siempre fue un tipo seguro que definía con clase y categoría adentro y fuera del área, quien tenía un remate letal y que con el paso de las jornadas y del tiempo se convirtió en el cobrador oficial de penales. Antes de partir a Europa, Jiménez jugó 103 partidos, metió 38 goles y puso 17 asistencias. Un número bastante pequeño, pero que los medios se encargaron de inflar hasta cierto punto. Antes de irse a Europa, Jiménez ya era tomado como un ídolo en Cuapa y en Chapultepec 18 se encargaron de promocionar. Quizá esta parte sea consecuencia de su mal paso por Europa con el Atlético. Para muchos no estaba totalmente preparado, pero para otros ese campeonato con el América en el 2013 ya lo tenía que poner sí o sí en el continente europeo. No hay que olvidar que el de Tepeji emigró al viejo continente en calidad de héroe nacional, que le salvó el pellejo a los federativos el 11 de octubre del 2013, con uno de los pepinos más grandes, más largos, más profundos y más nutridos que se le ha visto en el Estadio Azteca. El que le dio la vida a la selección con aquella chilena ante Panamá de manera colérica en el minuto 85, de la cual, según sus detractores, sigue viviendo. Raúl Jiménez no llegó al fútbol español con un gran cartel, más bien fue un experimento muy a la Luis García o Hugo Sánchez, donde un equipo de renombre español se lanzó por un mexicano al que le estaba yendo bien en el fútbol local. Los críticos de Jiménez sabían muy bien que el fracaso estaba cantado, que tendría una de las peores etapas de su carrera en España, y así fue. Gracias a tres cosas. La primera, que no se iba de México con números brillantes en cosecha goleadora, además del difícil cambio de hábitos. El segundo, que desde antes de entrar al campo a hacer lo suyo, ya se había dado una situación con las distintas peñas colchoneras de las que nunca se pudo levantar, como elogiar al Real Madrid. La situación es que cometió un grave error al firmar con el Atleti sin limpiar en sus redes sociales la pasión por los merengues. Los fans más enajenados le encontraron en Twitter algunos a la Madrid, cosa que hizo enardecer a los fans colchoneros, quienes llegaron a abuchearle apenas en la jornada 2 ante el Eibar. Y la tercera fue la alta competencia en el cuadro de Simeone, pues adelante estaba Mario Mandzukic, Antoine Griezmann y el regreso del Niño Torres. Además, su fútbol exhibido fue muy pobre. La realidad es que le costó ser el delantero con clase, con contundencia, o al menos lo que esperaban de él. Haya sido como haya sido, Jiménez valió pura ñonga en Madrid y le vinieron las críticas a escalada. La realidad es que había dejado a la expectativa en alto, pero sus números fueron muy paupérrimos, al grado que tras 21 juegos de liga registró un triste gol y 2 asistencias. En otros 7 juegos internacionales se fue al banco y acomodó una asistencia. Una cosecha por más mala, deficiente, que no justificaba los 10 kilos que habían pagado los colchoneros por ese troncazo. En este punto de la historia, la carrera y mentalidad de Jiménez estaban en la lona. Un par de semanas más con la casaca colchonera hubieran bastado para que Raúl le agarrara tirria a este deporte que le ha dado todo. No obstante, el destino le abrió una pequeña oportunidad para que resurgiera de entre las cenizas. El 13 de agosto del 2015 se anunció el fichaje del mexicano con el Benfica por 9 millones de euros, en un contrato donde los portugueses obtenían el 50% de los derechos de su carta, que años más tarde adquirirían al 100%.
Con la escuadra roja se convirtió en el primer mexicano en ganar la Liga Portuguesa, también la Copa y la Supercopa. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, ya que Jiménez tuvo que morder banca una vez más, pues las cosas no se dieron inmediatamente. Sin embargo, supo jugar su papel como cambio natural, casi como si ejecutara una partitura, sin equivocaciones, porque siendo suplente no tenía nada que perder. Se podría decir que mágicamente que la banca le hizo bien y que tuvo la misma función que una cama hiperbárica para sanar sus heridas madrileñas. Pero más allá de volver a agarrar un poco de nivel y por donde se le vea, el cambio a las Águilas portuguesas significó cierto retroceso. Fue bueno para que pudiera salir del bache que atravesaba, pero bajó un escalafón al ser evidente la supremacía de la Liga Española en esos entonces sobre la Lusitana. El nivel era totalmente diferente y muchos pensaron que por eso había tenido una temporada modesta. Hay que destacar que en esos entonces un fuerte sector de aficionados mexicanos repudiaban a Raúl Jiménez. Muchos, incluso de otros equipos que odiaban deportivamente al América, llegaron a crear una rivalidad innecesaria entre el Chicharito y Raúl. Por otro lado, luego de esas actuaciones, pudo mantenerse en el viejo continente. La vida le regalaba una segunda oportunidad y la supo aprovechar. Además, no fue lo mismo jugar en competiciones europeas con la presión y el estrés que se generó en el Atleti, que el entrar de cambio para hacerse presente en el juego y en el marcador. El Lobo de Tepeji tuvo 80 apariciones con el Benfica, marcó 18 goles y generó 11 asistencias en el torneo local. En copas internacionales tuvo 21 apariciones, 4 goles y 7 asistencias, generando un total de 120 partidos, 31 goles anotados y 15 asistencias. Un registro mediano, pero aceptable como para mantener crédito en tierras europeas. Los números hablaban y reflejaban una realidad que nadie quería negar. Jiménez no pudo con la presión en Madrid, no estaba listo para una aventura de tal envergadura, no había madurado como persona ni como futbolista, pero cuando parecía que sus cenizas estaban por ser depositadas en una urna y ser repatriadas a México, supo aprovechar un último tren que lo llevó a recorrer Portugal y algunos otros países europeos. Fue así como Raúl pudo recobrar su instinto goleador, su seguridad en el último tercio de la cancha y su calidad valió un boleto para llegar a la Premier League. La moneda estaba en el aire y su carrera tomaba una dirección inesperada pero ciertamente merecida. Fue así que por la módica cantidad de 3 millones de euros, Jiménez salió hacia Inglaterra en calidad de préstamo con el Wolverhampton. Ahí simplemente estalló en la cancha y empezó a madurar. Desde su primer temporada ha sido el héroe no solo del equipo sino de la ciudad. El estadio se le entregó, le cantó, le aplaudió y le agradeció cada pase, cada pique, cada gambeta, cada remate y cada gol. Jiménez se ha convertido en uno de los máximos ídolos de ese club. Una muestra de lo que Raúl significa para el Wolverhampton se puede ejemplificar con el hecho de que Robert Plant, uno de los seguidores más famosos del equipo, leyenda del rock y ex vocalista de Led Zeppelin, le regaló una última producción autografiada. En el verano del 2019 y luego del fin del préstamo, tanto fue el cariño de los Lobos por el mexicano que desenfundaron 38 millones de euros por su carta. Era la mayor inversión de ese club en años y no estaba por demás. En la temporada 2018-2019, poniendo sobre la mesa el torneo local, Copa y torneos internacionales, tuvo apariciones en los 44 juegos de los Wolves, sumando goles en 17 ocasiones y apoyando a sus compañeros con 7 asistencias. Hablando exclusivamente del fútbol inglés, registró 3.125 minutos, un gol cada 2.5 partidos, sumándole las asistencias, influyó en el resultado de los Wolves cada 156 minutos, siendo números significativos para un equipo pequeño. En la temporada 2019-2020 registró 17 goles y 2 asistencias. Por su desempeño en el año de su llegada, el club logró mantenerse en torneos internacionales registrando 15 partidos de la UEFA donde metió 10 tantos y asistió en 4 ocasiones. En la cancha y una temporada previa a su lesión, Raúl la rompió con los Wolves, a tal grado de que supuestamente hubo interés por el hidalguense en equipos de la talla de la Juve, del United, entre muchos otros. Su protagonismo, su sacrificio en labores defensivas, su talento para la generación de contragolpes y su letalidad en la definición le cambiaron la cara a este equipo, que previo a Raúl era uno más del montón, de relleno, y que su mayor aspiración era la media tabla o permanecer en el máximo circuito.
Desgraciadamente, y pese una corta pero significativa trayectoria con los Lobos, en el momento de mayor esplendor de su carrera, se dio una jugada brutal, un choque de cabezas, un mero accidente que puso en riesgo su vida, su carrera y que lo mantuvo lejos de las canchas por mucho tiempo. Basta señalar que tras 2 temporadas pasadas, jugando los 38 partidos en 2020-2021, el Lobo de Tepeji solamente registró 10 partidos jugados, 4 goles y se fue en ceros en el renglón de asistencias. El atacante y el equipo vivieron una de sus peores pesadillas, de la cual parecían no tener un final. El camiseta número 9 de los Lobos siempre se ha distinguido por ser un jugador que coopera en labores defensivas. No se considera una estrellita en ese renglón y por su altura y su técnica de cabeceo es alguien que custodia el área chica cuando el equipo recibe un tiro de esquina en contra. Cabe señalar que durante sus mejores momentos tuvo un compañero que muchas veces le ponía los balones, su nombre, el mamadísimo de Adama Traoré. Pues bien, en la jornada 10 de la temporada 2020-2021, en un tiro de esquina, el delantero de los Lobos fildeó la parábola del balón y fue decidido a cortar el avance. Sin embargo, David Luiz hizo lo propio pero a la inversa, lo cual derivó en un fuerte choque de cabezas donde el mexicano llevaba todas las de perder por el lugar donde recibió el golpe. La parte lateral derecha del cráneo en una zona bastante sensible a los golpes de mayor fuerza. Tras el terrible impacto, todos los jugadores, árbitro y juez de línea pedían desesperadamente el ingreso de las asistencias. Era evidente que los jugadores habían quedado estupefactos tras el chasquido del impacto. Pero el brasileño pudo levantarse por su propio pie, con un golpazo en la sien y un corte en la altura de la ceja, pero con un absoluto control de su mente. Mientras el mexicano fue retirado del estadio en camilla, inconsciente y trasladado de emergencia a un hospital. Fueron minutos cruciales los que se vivieron, pues Jiménez estaba totalmente desconectado del mundo real. Ya en manos de los médicos y tras una serie de estudios de rutina, se determinó que el atacante mexicano había sufrido una fractura cráneoencefálica. Este tipo de lesiones no se quedan simplemente en la interrupción total o parcial del hueso, que cubre nuestro cerebro y todo su sistema operativo, ni del daño fisiológico, pues quien sufre una fractura de este tipo es propenso a sufrir un daño cerebral que le impide ejecutar funciones fisiológicas como el hablar, caminar o simplemente quedan secuelas que impiden continuar con la vida normal. Después de que Raúl llegara al hospital con la cabeza rota y con un pequeño sangrado interno, los doctores tuvieron que entrar al quirófano de urgencia, pues cada segundo era importante para mantener con vida al mexicano. Más allá de rescatar la carrera de Jiménez, los doctores tenían que poner a salvo su integridad, porque lejos del golpe, de la lesión, de la cirugía y de todo el infierno que se vivía en ese momento, hubo situaciones alarmantes, como el hecho de su blackout, donde no recordaba absolutamente nada del juego. Su memoria se borró a partir de su llegada al vestidor, sin tener nada que recordar, solamente flashazos o cualquier remembranza del impacto. A pesar de que la pandemia estaba en su punto más álgido en ese momento y de que la cirugía había sido exitosa, el camiseta 9 de los Wolves pasó 10 días en el hospital. En ese tiempo Raúl pidió que le mostraran videos del choque, quería entender lo que había sucedido en aquel encuentro contra David Luiz. El material que le mostraron no le impactó, no le espantó, simplemente pudo completar la historia que había perdido. Encontró la pieza que faltaba y a partir de ese momento solo quedaba tirar hacia adelante. El mexicano se entregó en cuerpo y alma a la recuperación, hacía absolutamente todo lo que le pedían y si podía hacer más, también se la rifaba. No había algo que no hiciera bien, sin embargo, cuando él ya se sentía listo para jugar, cuando sentía que incluso había ganado en velocidad, en resistencia y se sentía con la fortaleza mental para regresar, los doctores le dijeron que su cráneo no se había recuperado al 100%. La noticia le bajó los ánimos, lo puso en shock, porque después de haber librado su pasado colchonero, después de haber resurgido de las cenizas por primera vez y levantado el vuelo en Portugal, una vez más su carrera estaba al borde de un abismo. El hecho de que su cabeza no se hubiera recuperado lo incapacitaba de cualquier deporte de contacto, porque en un choque, al recibir una carga o al darle un cabezazo al balón, pondría su vida en riesgo. Una vez más, la suerte no jugaba de su lado y su carrera se tambaleaba, pero esta vez parecía ser para siempre.
Hay que aclarar también que cuando Raúl estuvo en esos minutos más difíciles de su carrera y de su vida, David Luiz siempre estuvo en todo momento esperando sus noticias y al tanto de su recuperación. Supuestamente Raúl, el brasileño, estuvo para lo que necesitase. Inclusive el ex guardameta del Chelsea, Peter Cech, le dio consejos de cómo jugar con ese tipo de lesiones. No obstante, cuando se recibe una noticia como la que recibió Raúl, es sencillo tirar todo por la borda y caer en las garras de la depresión. Sin embargo, el 9 de los Lobos se dio cuenta de que solo tenía un camino, y ese era seguirse recuperando, con fe, trabajar en lo suyo, continuar con la rehabilitación de la forma en la que lo estaba haciendo. No había más. Jiménez aprendió que cada vez que en su vida se daba una situación complicada, con trabajo, esfuerzo y dedicación, podría revertirlo todo. Con la ayuda de los fisioterapeutas, con el apoyo de su familia, de su esposa, de los fans, de sus compañeros de equipo y con un par de blanquillos, Raúl consiguió sanar su cráneo. El siguiente paso fue regresar a los entrenamientos con un casco protector en la cabeza, que es el que luce en estos días. Es una especie de banda con protecciones que le permiten reducir aún más los riesgos que involucra jugar y entrenar al fútbol a nivel profesional. Raúl, más allá de enojarse por la situación, de frustrarse por sus meses lejos de las canchas, aprendió a disfrutar de la vida, de agradecer a Dios por una nueva oportunidad y valorar lo que estaba en sus manos. Y eso era ponerle el máximo empeño para que el regreso a las canchas fuera lo más pronto posible. Fue así como su regreso se dio a mitad de julio del 2021. Tras varios meses de entrenar y apenas un mes después de la alta médica, el delantero mexicano pudo volver a jugar 34 minutos en un partido amistoso ante el Crew Alexandra. En ese partido se le vio participativo, un poco desencanchado, pero mostrando el ímpetu que siempre lo caracterizó, jugando como lo hace regularmente, botándose para recibir el balón, jugando como poste o pivote y tratando de construir, enlazar y ser más que un delantero cazagoles. En su regreso, se dio el lujo de ejecutar un tiro libre directo que se fue a impactar contra el travesaño. Nada mal para una ausencia de más de 9 meses, pero ante un equipo que no le exigió mucho a los Lobos y que parecía más un interescuadras. Ya en agosto apareció en el debut de su equipo en la liga ante Leicester, donde todo el conjunto de los Lobos tuvo una tarde gris, sin goles y ante un equipo que no los dejó jugar ni les prestó la pelota. Incluso el mismo Raúl tocó muy poco el balón. Poco a poco ha ido recuperando su nivel y se podría decir que ha tenido el ritmo, la calidad y el protagonismo que siempre lo caracterizaron en Inglaterra. Vale la pena destacar que con su nuevo entrenador Bruno Lage se ve a Jiménez que abarca más la totalidad de la cancha y que su función está mucho más en ser el comunicador de su equipo, en ser el ingeniero y el arquitecto del ataque que en la típica función de meter goles que tiene un centro delantero. Y aquí está el punto medular del asunto. El atacante mexicano ya no es un cazagoles, no es un tipo con una mentalidad pequeña y cerrada que busque el reflector personal. Para él es importante el resultado colectivo y por eso se le ve partiendo el queso, repartiendo el pastel, creando oportunidades y comunicando la ofensiva de los Lobos. Su regreso ya se dio el lujo de ser esa pieza en el ataque que asiste y anota. Incluso su primer gol tras meses de ausencia fue un verdadero golazo que él buscó, peleó y definió como un tipo maduro y consciente. La jugada inició con un despeje largo que botó hasta 3/4 de cancha, cerca de la banda lateral. Jiménez llegó primero a la pelota y luego utilizó su cuerpo y velocidad para dejar atrás a quien lo marcaba. Con un toque muy fino con la parte externa se dio un autopase y al mismo tiempo que cortaba hacia el centro del área grande, dejando a los defensas en el camino. Cuando estuvo allí, a medio metro de la línea del área chica, amagó con tirar a gol, pero el defensa central se comió la finta y se quedó en mano a mano contra el portero del Southampton y tocó al poste cruzado mandando la pelota hacia la red, poniendo a toda la tribuna de pie, aplaudiendo por el gol que se acababa de aventar, pero también por todo lo que este significaba. Tras marcar ese tanto que le dio la victoria a su equipo, Raúl corrió a festejar, gritando el gol al unísono del estadio, y en una postal increíble, sus compañeros lo persiguieron para arroparlo. En el pasado 2 de octubre tuvo un gran juego donde metió 2 asistencias para ambos goles con los que su equipo se llevó los 3 puntos. Vale la pena destacar que en ambas asistencias el mexicano transformó 2 jugadas intrascendentes que no traían nada, que estaban lejos de cualquier zona de riesgo en los 2 pases para el gol. Hoy se puede decir que Raúl Jiménez está de vuelta, que la lesión lo fortaleció mentalmente.
y que trae hambre de triunfo. Quiere recuperar todo lo perdido desde su marca goleadora con los Wolves, así como regresar por su lugar en la selección mexicana. Sin embargo, la lesión que tuvo no fue algo menor. No obstante, por el nivel, por su compromiso y con todos los blanquillos que le está poniendo en la cancha, se aprecia que el Lobo de Tepeji esté viviendo una segunda resurrección, que por cierto ha renacido de las cenizas otra vez a pesar de estar hundido en la oscuridad. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que Raúl Jiménez ha vencido en su totalidad la lesión cráneoencefálica y sobre todo le alcanzará para recuperar su nivel con los Lobos y tomar su lugar en la selección rumbo a Qatar 2022? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.